José María Crespo, que ya lo conocéis todos los que estáis aquí, probablemente mejor que yo, pero no tanto mejor que yo porque ha sido profesor de educación física mía y eso se queda grabado. Y eso se queda grabado. Además de ser profesor de educación física mía, luego descubrimos otro montón de facetas que resultan ser las importantes, que para mí era otra. Y de educación sexual en el instituto, que también era importante. Por lo tanto, bueno, pues en este sentido es un trabajador nato, que tiene la capacidad de trabajar en equipo. Lo ha hecho con Juan Antonio Bueno, generoso, porque todo aquello a lo que le hemos pedido colaboración ha accedido de forma, insisto, generosa, hasta el punto, en esa generosidad, que lo que nos traslada, que si el ayuntamiento está a la altura de la recepción de estos documentos son para los vecinos de Cazorla, y digo esto porque si es para el ayuntamiento de Cazorla, es para los vecinos de Cazorla. Así que pocas cosas nacen con esta generosidad. Nada más, muchísimas gracias y os dejo ya con el magnífico José María Crespo. Muchas gracias. Que la hora de la cerveza no nos queda muy lejos. Voy a intentar, claro, todos los planes que traía cuando se ha ido a hacer puñetas, y intentaré, ante todo y sobre todo, que sepáis la importancia de esto. Y cuando digo la importancia es porque he tenido la suerte, después de muchísimos años y de muchísimo apoyo, de poder realizar. Esta historia no se podría haber hecho nunca sin agradecer a muchísima gente, a casi todos los que estáis aquí, a muchos que no están aquí. No sé si ha venido ya Juan Antonio. Juan Antonio, ¿dónde está? Levanta el tarro, anda. Y muchísimos compañeros que han estado al frente. A mis amigos de toda la vida de la Asociación Montesión de Amigos del Patrimonio, a todos los que han publicado en unas condiciones dificilísimas, a los fotógrafos que han recogido fotos antiguas y las han ido almacenando, ¿qué os digo? A Juanjo, que sabe mucho de informática y 3D y ha sido capaz de recrear cosas imposibles para que ustedes las vean. A mi amigo Benjamín, que me decía, era el tío que menos vena literaria he conocido. Pones comas donde te sale de las narices. Y yo le decía, yo soy documentalista, pero la vena literaria la tengo muy escasa. Hablo algo mejor que y luego político. A pesar de mi querido alumno y Antonio se va y se queda otro alumno, que me parece que es José Luis, ¿no? En fin, tendré que darle la tabarra a él para que saque esto para adelante como sea. A pesar de eso, los quiero y los respeto, porque este trabajo también es muy difícil. Hay una persona a la que nunca le he agradecido nada, y tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, porque estos dos libros, vosotros conocéis eso de que una mariposa se aletea en Japón y sus efectos se notan aquí. Bien, estos dos libros existen, por cierto que no sé dónde está. ¿Está Diego Navarrete por ahí? Diego Navarrete, no sé si está muy acostumbrado a que le agradezcan cosas, pero yo sí tengo que agradecerse, porque hay 3 hitos en mi vida aquí en Cazorla que cambiaron mi intención sobre la investigación y sobre qué hacer por Cazorla. Y esos 3 hitos, él siempre estuvo presente. El uno acompañado de Nicolás Ortega y el otro 2 el suyo. ¿Verdad? Estos trabajos, este esfuerzo de estos dos ejemplares, están acordes con otros trabajos precursores que fueron el de Rivera Recio, que fue el primero y casi único, porque se convirtió en dogma de fe. No sé por qué Rivera Recio, teniendo lo que tenía en los archivos de Toledo, no se zambulló
en la auténtica historia de la zona. No lo entiendo. Solo nos hizo una crónica de arzobispo. Quizás porque era el momento, el lugar y la situación, y sobre todo porque era el sacerdote, claramente. El otro trabajo lo conocéis, que es el de María del Mar García Guzmán. Magnífico trabajo. Magnífico trabajo que cierra una fase concreta. Es como si dijéramos, de mis libros sería el primero. Es decir, poco se va a poder tocar sobre la época medieval. Y ya María del Mar García Guzmán ha hecho un trabajo excepcional. Bien. Luego están los trabajos de todos los demás, incluidos los míos, que hemos hecho lo que hemos podido, con lo poco con lo poco a lo que podíamos acceder, que es todos los anuarios, el respetable Rufino Almansa, Juan Antonio Bueno, los distintos artículos que todos hemos presentado. Aquí veo ahí a Alfredo Benavente, veo por ahí a gente que ha publicado en los anuarios y que sin embargo desgraciadamente no tienen ningún tipo de difusión. Un esfuerzo baldío entre comillas, quiero decir, porque nadie se ha enterado de lo que hemos hecho. Por eso le he solicitado al Ayuntamiento que por favor, cuanto antes haga el acuerdo con Guiarnet para lanzar todo este material de todos nosotros, de todos los que estamos aquí y de todos los que vengan detrás de nosotros, para que nos puedan consultar todos nosotros. ¿Bien? Pasa. Como decía, hay 3 hitos en mi vida, aquí, recientes, que son los que han dado lugar a que yo me zambulla directamente en intentar escribir el armazón de lo que podría ser, en un futuro, una historia de Cazorla en provincia. Ese armazón es incompleto, pero llegará el día en que esté mucho más completo de lo que estaba. El primer hito fue cuando Diego Navarrete, que no me conocía casi de nada, me llama un día y me dice: oye, ha salido una especie de beca trabajo en el cual está de moda el tema del turismo y de la cultura y tú eres arqueólogo, ¿por qué no intenta hacer un estudio sobre las cosas que hay aquí de cultura y todas esas cosas? Nació el catálogo de recursos patrimoniales de la Sierra de la Zona. Casi nadie de ustedes lo conoce, desgraciadamente. Nos falta conocer nuestra historia. Como no conocemos nuestra historia, tampoco conocemos los soportes, los informes, los trabajos que mucha gente hace. Actualmente está en internet, está en la página de Turismo en Cazorla, me parece, ¿no, Diego? Y es un repaso por todos aquellos valores patrimoniales que hay en la comarca de Cazorla. Está al alcance de la mano, con fotos del año 2001. Hay cosas que ya han desaparecido y algunas auténticas joyas, como por ejemplo las salinas de Pear, que están en esos libros. Esas salinas de Pear que ustedes van a ver ahí y que vienen recogidas en los documentos de la toma de posesión, la destruyeron hace 15 años. Una auténtica joya. El segundo es un trabajo del que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso por pensarlo, por hacerlo y sobre todo por tener como compañero a Juan Antonio. Fue un disfrute porque yo no conocía mucho a Juan Antonio y a partir de aquel momento lo conocí. Y de ahí nacieron, sí, sin problema. Y trabajamos en los 2 archivos. Y nos trajimos 67.000 documentación. No dábamos abasto, todo lo que pedimos y más, en el tiempo que tuvimos ahí, sí. En los 2 archivos, en el catedralicio, que es donde estaban los documentos antiguos, aquí nos veis mucho más jóvenes, yo con un poco menos de barriga, Juan Antonio más barrigón, y don Ángel, que actualmente es obispo de Albacete, y los archiveros de Pasa. Trabajamos durante 2 años, 2005 y 2007, pasa, y nos trajimos, hoy han estado hablando de la concesión a Ximénez de Randa de la conquista de Quesada y Toya, aquí lo tienen. Es decir, nos hicimos de toda la documentación posible, desde los pergaminos, sigue pasando, sin problema, sigue pasando. Ahí lo ven, Quesada, Antoya,
muchas más cartas de confesión, esta sobrina Torá, sigue pasando, cartas de Alfonso X, sigue pasando, cuentas de Gajos de Toledo sobre Cazorla, en 915, que es el compulsorial del pleito, una carta de Cindero, sigue pasando, y cuando Cazorla es Cazorla, al especialista de Valladolid, no sé si le han escuchado ustedes decir que pasa de Quesada a Cazorla en 1295. Y le he dicho que ese dato tiene que revisar. Porque tenemos este documento de 1294, que es la concesión del castillo de Leza. Sancho IV le cede a su hijo el castillo de Leza, que está en la Sierra de Segura. Y dice, castillo de Leza que está en Segura, entre la Sierra de Castrí, y no dice Quesada, dice Cazorla. A él le ha encantado, me ha dicho por favor que se lo mande, porque eso siempre se ha dado por seguro, y no sabía. Bien, pasa. Ahí lo ven ustedes. Ven ustedes que dice entre la Sierra de Segura, entre Cazorla y... ¿Lo ven ahí? ¿Lo están leyendo? Se ve perfectamente. Además la C cedilla característica de Cazorla. ¿Sigue pasando? ¿Tú como un alcalde sirve para algo? En el archivo diocesano fue la sorpresa. Ya lo hemos contado muchas veces, pero no encontramos paso a casa documentos, excepto algunos que estoy seguro que os van a gustar. Está por aquí mi amigo Pachi, sí, Pachi está sentado. Sigue pasando. Estuvimos trabajando con este pobre, digo pobre porque estaba él solo, y nosotros con él allí, y aquello era que Dios nos pillara confesado el archivo pata arriba, y nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues hacer lo que podíamos, buscar allí, subíamos todos los días, eso estaba prohibido, pero allí hacíamos lo que podíamos. Nosotros que empezamos a encontrar los documentos, nos pasamos unos pocos, y entre ellos empezamos a encontrar unas cartas, sobre todo cofradías y cosas así, y pasa un poquito más, y algunas interesantes, por curiosas, y sobre todo porque tienen cierta trascendencia para el pueblo. Había estatutos, como por ejemplo los de Montesión, pasa, aquí lo veis, para los novicios, e incluso aquí tenéis la fundación de la cofradía de la Virgen de Tisca, un documento precioso que lo veis ahí, está en la primera, la segunda página, y por ejemplo esta capacha que va a gustar, que son los estatutos de la fundación de la cofradía del Príncipe de Toledo, 1712. Bien, sigue pasando, ahí los tienes con todos sus estatutos, sigue pasando, y encontramos algo que Rivera ver recio. No sabemos dónde lo habían dejado, porque habían movido todo, y logramos encontrar 13 legajos así de grandes, que fue la alegría de nuestras vidas, tanto para seguir haciendo. Sigue pasando, empezamos a encontrar todos los documentos que han sido o están vinculados a la historia de Cazorla. Sigue sin problema. Esto nos iba a dar pie en un futuro, en este futuro, a poder escribir eso. Porque ya era hora de saltar de los 4 artículos que trabajamos con mucha penuria, con 4 datos y demás. Ahora teníamos una ingente cantidad de documentación. Sigue pasando. ¿Qué va a pasar tú? Es que te voy a dar esto. Sí, porque le das tú aquí. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve a dormir? Bueno, lo que decía, aquí tenemos por ejemplo la carta de Juan Martín de Silicio para Carlos I, es decir, la documentación increíble. Claro, eso está muy bien. Juan Antonio iba haciendo la regesta, iba anotando, yo iba haciendo fotos, y conforme aquello crecía, yo solo pensaba, madre mía, esto luego, a ver quién me mete mano. 17 años, casi hemos tardado en este. Bueno, como decía, documentación a mansalva. El tercer hito fue traumático para mí.
pero me dio fuerza para decir que no cejaba en el asunto. Antonio estaba recién llegado al final del problema. Estaba de alcalde José Luis Díaz. Resulta que por circunstancias de que como representante de la Asociación Montesión defiende en un momento dado estar en contra de la construcción que se estaba haciendo debajo del castillo, en el que había implicado mucha gente y aquello olía a tener un tufillo regular, pues cuando llegó la hora de restaurar la ruina de Santa María, me vetaron la entrada. Y estaba ofendido. No ofendido porque me vetaran la entrada, sino porque nadie me había pedido información. Y yo en esta fecha ya había escrito 3 artículos sobre Santa María. Probablemente, seguramente era el tío que más sabía de Santa María, y nadie me había preguntado nada. Y ahí intervino por tercera vez Diego Navarrete. Hablé con él, era todavía concejal, y le dije: Diego, ¿puedo acceder a los planos de la intervención de Pedro Salmerón? Y me dijo: sí, vente con discreción, que le digo a César que te lo sabe. Y me lo sabe. Gracias a esa intervención, Pedro Salmerón tuvo que rehacer parte de su proyecto, porque no tenía las noticias suficientes de que donde iba a hacer los bajantes eran cristas, que donde iba a hacer el otro, en fin, no eran errores suyos evidentemente, sino de falta de información. Bien, y además entramos en conflicto porque al levantar la losa de hormigón que había, empezaron a salir huesos a punta pala y iban directamente al esterconero, a donde se echaban los derrubios de la obra. Entonces no era una cosa controlada. ¿Qué pasa? Pues que Izquierda Unida en ese momento tenía mucha fuerza en el pueblo y José, lo conocéis por el Niño Jesús, presentó una denuncia al Ayuntamiento de Cazorla por no darle una explicación ni una relevancia a aquellos restos que se estaban encontrando. Y el PP y el Izquierda Unida decidieron que fuera yo a explicar ya por fin dentro de la ruina aquella historia. Y a partir de ese momento, y con la presencia de los arqueólogos, pude participar activamente en yo no hacer nada, el mérito era del arquitecto eso, pero pude decir la información que yo tenía y pudieron excavar, pudieron restaurar aspectos que ya ven ustedes ahí, de cosas que ustedes no han visto. Cuando salga el próximo tomo, que será el siglo XVI, van a ver una documentación de Santa María que no me explico por qué los ayuntamientos no los atan cortos y de los cortos a los arquitectos. Porque si vienen ustedes el material de Santa María, de lo que salió durante la restauración de Santa María, se quedarían admirados. Ustedes ahí solo están viendo 2 cadáveres con 2 espadas ahí arriba a la izquierda, o están viendo los muros de la antigua iglesia de la anterior iglesia de Santa María, o están viendo en aquel corte de arriba, o están viendo aquí a los obreros sacando la parte del San Juan Bautista, la parte de abajo, o están viendo aquí a la izquierda, están viendo ustedes los restos del coro de Santa María. Este hito también me marcó definitivamente para decir: esto más tarde o más temprano irá para adelante. Y llegó el momento, el siglo XVII. Me vaya a perdonar. Os voy a contar por encima de qué va el siglo XVII, porque si no estamos aquí toda la noche y no quiero aburriros, a pesar de que alguna anécdota os parecerán graciosas. El siglo XVII es un siglo XVII. Mi mujer me decía: José, tienes que explicar por qué le has puesto ese horrible nombre, el retorno traumático. Y dije: no podía ser de otra manera, señor, retorno traumático. En 1606 vuelve la propiedad del adelantamiento de Cazorla a Toledo. Y ni Toledo está preparado para los cazorleños, ni los cazorleños están preparados para Toledo. Y la cosa no iba a estar
no iba a ser tan bien como nos la han pintado. Durante todo el siglo XVII, la relación entre los cazorleños y la Iglesia de Toledo no fue paradisíaca, no fue idílica. Eso que nos cuentan no es verdad, señor. La gente de Cazorla luchaba por sobrevivir. Era tierra de pobres, de miserables, y el arzobispado de Toledo esquilmaba, literalmente, no lo digo yo, lo van a decir cuando lo lean, todos los documentos, teniendo en cuenta que además los documentos son eclesiásticos, porque si hubiera cogido documentos del régimen civil, podríamos decir que era tendencioso, pero es que no, estos son los documentos de la propia Iglesia de Toledo. Y se van a rebelar, va a haber rebeliones. Los poderosos, los que se hicieron poderosos en época de los camarasas, se van a enfrentar directamente, sobre todo algunas familias como los Caravaca, los Sandoval, van a estar permanentemente en conflicto con Toledo. Y Toledo, no crean ustedes que bajan un ápice. Cuando tiene que excomulgar, excomulgar, hoy nos da igual. Pero en el siglo XVII te excomulgaba y era que la colectividad te echaba, porque ellos mismos tenían miedo de que se les excomulgara a ellos. ¿Ustedes se acuerdan, si es que lo han visto, la película del Plan de esos Cavernarios? Cuando la echan a ella, a la protagonista del clan, porque dicen que es un espíritu, la han echado ya, pero está allí presente, y ella le va diciendo a todos que soy un espíritu. Bueno, pues algo por el estilo estaba pasando en ese momento cuando te excomulgaban. Así que fue una lucha de 100 años. Hasta que entremos en el 18, porque habrá otras guerras más grandes y entonces habrá problemas más gordos que están peleándose con Toledo. Pero ahí sucederá. ¿Cuál es el auténtico interés de estos libros? Señores, es de lo único que estoy orgulloso. Estoy orgulloso de mi trabajo, pero de lo único que estoy orgulloso es que he unido la historia de Cazorla a la historia de este país. Pero de principio a final. Es decir, no habrá nada ahí de la historia de España que no se manifieste en Cazorla. Está ahí. No es una historia suelta que viene de... No, está ahí. Cuando hay una crisis en Cazorla. Cuando hay un cambio de rey, se nota en Cazorla. Cuando hay problemas de la iglesia y no hay dinero, o cuando el rey pide que le den dinero, allí están los de Cazorla, que los pobres también tienen que acupinar. Y cuando hay un cambio de dinastía, los de Cazorla, la guerra de sucesión. Y así, todo. Es decir, es de lo más orgulloso que estoy. Unir la historia de España y la historia de Cazorla. Y ustedes cuando lo vean, lo van a ver. ¿Qué sucede a partir de 1606? Aquí ven un mapa de Cazorla en el siglo XVII. El mapa de la Vicaría de Cazorla es un mapa bastante, bueno, malejillo, pero muy curioso. Si se fijan en la arriba, ya tienen sus tres, ¿ven ustedes que tienen sus tres crucecillas allí? Bueno, como tenemos que ir metiendo historietas de estas de cómics también para que ustedes se diviertan, esas tres crucecillas que hay ahí, que las hemos dado siempre porque siempre aparecían ahí y estaban, y estuvieron hasta hace no tantísimos años. Era porque una monja tuvo un sueño, una monja clarisa tuvo un sueño, y decía que por las noches los diablos convertidos en pájaros bajaban a los tejados y se comían a los muertos. Claro, eran los pobres putas que tenían más hambre que el copón, pero era un sueño que tuvo una monja que además fue muy loable, esta monja clarisa. Y sus hermanos, varones, los franciscanos, ante aquella historia, ante aquella historia, subieron a la peña y clavaron las cruces. A partir de ese momento, cada cruz que se caía, se ponía a temblar todo el mundo, porque se suponía que vendrían malas cosechas o desgracias sobre el pueblo de Cazorla. Y ahí se mantuvieron. Como veis, aquí tenéis el documento de 1606. Esto también es mentira. Y para ustedes va a ser una novedad.
una novedad que acabo de saber hace poco. Cuando empieza el siglo XVII, y verán ustedes que dice que estamos orgullosísimos del Santoval, de que se recuperase el adelantamiento, y tiraron tiros, y tocaron chirirías, y tambores, y todo era un papelazo, señores. Lo que parece normal en historia hay que cuestionarlo. Resulta que ahora, trabajando en el siglo XVI, me he llevado una sorpresa increíble. Esa sorpresa es que los camaradas se quedan sin un duro hacia 1564. Sin un duro, porque lo pierden todo en un pleito con la Chancillería de Granada contra unas ricas familias del pueblo y le requisan todas sus propiedades. No solo la de Cazorla, preciosa foto, Diego, la de la Casa de los Bodones. Y en esa requisitoria se quedan sin un duro. ¿Qué hace el último marqués de Camarasa, conde de Ricla? Negociar. Negociar con el arzobispado de Toledo. Pero estará hablando con cura. Y negociar con un cura está complicado. ¿Bien? Sin embargo, en una opinión de Pachi, decía, la iglesia de Santa María la están construyendo, probablemente pueda haber alguna opción de que la construyera la iglesia de Toledo. Porque él, que tiene buena vista, buena vista y crítico, había el escudo de Alberto de Austria, ¿verdad? Está allí todavía. Ahí todavía medio, ¿verdad? ¿Sabes por qué está allí, Pachi? Porque fue el que cerró la negociación con Francisco de los Pablos. 120.000 ducados de principal y 7.000 anual. Un auténtico despropósito. Pero la obra estaba haciéndose. Si la obra era de menos. Se lo pusieron allí porque Alberto de Austria estuvo 3 años de arzobispo de Toledo y lo único que hizo fue negociar con los camarasas, que se frotaron las manos, como Alberto de Austria le importaba todo carajo, tener en cuenta que era un infante de España y que además se iba a Europa a hacer la Europa. Negoció el disparate al que se había abocado el arzobispado de Toledo, que tardó todo el siglo XVII en pagar la cebolla a los marqueses de Camarasa. Hicieron un negociazo redondo. Para no ganar quedó que este arzobispo de Toledo recuperó el adelantamiento de Cazorla, la venta que lo hizo, y este magnífico documento, que es la toma de posesión. La toma de posesión tiene un carácter medieval, ¿vale? Un carácter medieval porque está muy ritualizado, como toma cada parte del adelantamiento, los campos, las ciudades, la cárcel, las tercias, absolutamente todo. Pero su representante, Bernardino Ávila de Vera, quiso hacer un apeo. Por eso se llama así los apeos del siglo XVII, que es saber las propiedades que durante esos 70 años se habían repartido la gente de Cazorla a los propietarios, pero que eran de la iglesia de Toledo. Es decir, hacer un registro de la propiedad. ¿Y a quién pertenecían eso? Ese apeo de 1606, cuando lo hace público en los púlpitos, en los distintos púlpitos de las distintas ciudades o villas del adelantamiento, automáticamente se revela hasta en su santuario. ¿Por qué? Porque ahora tú, a mi familia tiene 300 fanegas de tierra calma, ahora vienes tú por la calle y me dices que eso es tuyo y que yo te tengo que pagar a ti por sembrarlo. Se revela. Ávila de Vera vio el asunto y dijo, yo me voy y que venga otro y lo arreglo. Y llegó. Llegaron 3 más. 3 apeos más
por cada uno de los arzobispos que iban llegando. El siguiente fue el cardenal Infante, el hermano de Felipe IV, que con 9 años ya era arzobispo de Toledo. Y hizo el primer apeo incondicional. Y además lo hizo un personaje excepcional, que era Blas Martínez Manglar, que revolucionó el pueblo. Se enfrentó, pilló tifus, tercianas, cuartana, pilló de todo. Le estuvieron a punto de darle 2 o 3 palizas, pero al final consiguió recuperar 11.300 fanegas de tierra con nombre y apellido que eran de la propiedad del arzobispado de Toledo. Como no quería cansarlo mucho, luego vino Moscoso de Sandoval y luego vino un arzobispo excepcional, que es don Pascual de Aragón. Y aquí ven ustedes el apeo de Pascual de Aragón, en el cual va de la A a la Z, se le llama ABC, de la A a la Z, con todos los propietarios y las fanegas que cada uno de estos propietarios tiene, dónde lo tiene. Es un estudio del catastro rural en el siglo XVII espectacular. Aquellos de ustedes que sean geógrafos, peritos, agrónomos, ingenieros agrónomos, pueden disfrutar, no se imaginan hasta cuándo. Porque van ustedes a poder identificar la tierra del siglo XVII que pertenecía a la ciudad de Toledo, pero en los sitios donde está. En los sitios donde está la vaguada de Úbeda, la loma del Pozo del Lobo, en fin, muchos de los topónimos habrá que buscarlos, pero ahí está absolutamente todo. Estos apeos provocaron follones permanentes. Follones permanentes hasta que llegó esta persona. Esta persona que es Pascual de Aragón. Pascual de Aragón era un obispo con una formación excepcional. Pertenecía al Consejo del Reino de Carlos II y desistió de seguir dentro del Consejo porque, como no puedo hacerle citas porque no da tiempo para más, porque él mismo decía que esta monarquía se iba. Solo había, el rey estaba solo rodeado de los solos. Dándose cuenta del problema, ¿qué hizo don Pascual de Aragón? Primero, hacer el apelo y no nombrar a nadie de Toledo para que lo hiciera. Nombró al corregidor de Cazorla. ¿Quién se rebelaba contra el corregidor? Ni Dios. Así que hizo ese ABC que han visto ustedes de todas las tierras que pertenecían a los padres. Y luego hizo algo excepcional, que fue ese cuadro que ven ustedes de la derecha. En ese cuadro, preciosa esa miniatura, es de la compra de la jurisdicción de tolerancia que hizo don Pascual de Aragón al rey Carlos II. Ven ustedes detrás de don Pascual de Aragón. Esta es la Virgen del Sagrario, que es la patrona de la Catedral de Toledo. A la madre, Mariana de Austria, y a Carlos II, porque era menor de edad. Y es la mayor compra que jamás se había hecho en el siglo XVII por parte de una entidad al margen de la corona, a la corona de un territorio. No compró el territorio, porque el territorio era suyo. Compró el derecho sobre el territorio para nombrar todos los oficios que había dentro de ese territorio. Porque la jurisdicción salía del rey, emanaba del rey. Bien. Pero él compró el derecho al rey para que saliera de él. Y esto logró proteger al adelantamiento de Cazorla hasta bien entrado el siglo XVIII. Hasta bien entrado el siglo XVIII. Por lo tanto, don Pascual de Aragón fue un personaje excepcional. Por esas cuestiones y también por otra cosa.
porque fue el único arzobispo que vino a Cazorla. El único arzobispo de Toledo que vino a Cazorla, con un montón de historietas que ustedes habrán leído en un montón de sitios, que si intentaron matarlo cuando entraba en Cazorla, que se estuvo con unos bandoleros, pero hizo cosas mucho más interesantes que todo eso, que fue perdonar la deuda a todos los que tenían graves deudas con el arzobispado. Claro, tú pides al arzobispado que te dé 6 fanegas de trigo para sembrar tu tierra, ese año no hay producción, y el arzobispado de Toledo no se andaba con chaminar, te quitaba la casa y te montaba a tomar por culo a la calle. Perdón, lo del por culo. Y lo mandaba fuera. ¿Qué sucede? Pues que don Pascual de Aragón fue piadoso, fue compasivo y perdonó. Y lo segundo que hizo, y muy importante, fue quitó el antiguo fuero de Cuenca, el antiguo fuero de la ciudad de Cazorla, y hizo el nuevo fuero, actualizado a las nuevas circunstancias y situaciones. Con lo cual, fue como un respiro. Se acabaron los conflictos permanentes entre los cazorleños y su arzobispado. Don Pascual de Aragón y posteriormente Portocarrero sería la calma constante. El otro capítulo importante, después nos vamos a pararnos, es la sacralización del espacio urbano. Hay un montón de datos sobre qué se sacraliza. Entonces, hay una sacralización urbana aquí en Cazorla, que son las dos parroquias, las ermitas, la iglesia de ámbito rural, la construcción de la iglesia de Santo Tomé, la de Pear de Becerro, en fin, van a tener muchísimos datos. Y también de Cazorla. Aquí la ven con la cúpula todavía entera. ¿La iglesia de Santa María? Sí. ¿Es esa? Esa es Santa María. Esa es Santa María, y a su lado otro descubrimiento que ustedes algunos conocen. El cuadro que encontramos de Diego de Camarasa en la casa de Josefina. Nadie se fijó, todo el mundo se fijaba en el Cristo patético de los orantes, y nadie se daba cuenta de que había una copia de Cantarero, un pintor sevillano, una copia fidedigna de un cuadro de la casa de Medinaceli de Diego de Camarasa. Y él lo tiene. Diego de Camarasa es el impulsor de la iglesia de Santa María. Francisco Los Cobos planificó, hizo quizás militar, pero quien empezó la obra fue ese caballero, don Diego de los Cobos. Ahí ve un retrato que es preciosísimo, no me digan que nada bonito. Bonito ver la iglesia de Santa María con su torre, con su campanita aquí al principio, esa cúpula maravillosa con la serviana. Así que Juanjo y yo la hemos podido reconstruir casi entera. En el próximo capítulo, aparte de un trabajo que estamos preparando Juanjo y yo, van a conocer ustedes la iglesia de Santa María como fue, no como algunos imaginó que podría haber sido, como fue, ni más ni menos. Ojalá supiéramos cómo tuviéramos los libros de fábrica para imaginarnos cómo podría haber sido. Es como fue. Y como fue, era un crucero con una cúpula y un presbiterio. El resto, luego se construyó una obra de Chichinabo, que fue el coro, que se caía a las 2x3, y la torre del baptisterio. ¿Y esto? No me digan que no es bonito. Por eso les digo que es una obra muy interesante. Esto que ven ustedes aquí, ¿qué se creen que es? El ayuntamiento, ¿verdad? Pues no. San Juan de la Penitenciaría, San Juan de la Penitencia, el claustro de la red. Ahí lo tienen ustedes. Le hice la trampa a vuestro alcalde y me dijo, el claustro del ayuntamiento. Digo, ¿ah, sí? A ver, asómate y lo ves. Este es de orden dórico. Y el patio de este ayuntamiento, si se asoma, es jónico. Es decir,
Estamos ante una recuperación de documentación porque ya don Rufín había encontrado la documentación sobre que se hicieron el claustro alto, el claustro bajo y demás. Había dado eso, pero no sabíamos imaginarnos cómo teníamos. Foto de Macay, señor. Ginesa Navarrete y su hermana en una fiesta de disfraces en 1916. Una joya. Abajo, la cazuela conventual. Cuando lean en el siglo XVIII, por favor, fíjense en la formación de lo que se va a hacer en la plaza, porque un sucesor de los Fernández de Angulo, de los Marqueses de Hinojares, va a ser el que va a hacer la plaza del Huevo. Miren en el logo en el volumen del siglo XVIII y se emocionarán de ver cómo se construyó la plaza del Huevo y de dónde se cogía el agua, que todavía no he dado por el sitio. Si se lo suelto a ustedes y si alguno lo sabe, veo ya a Alfredo Benavente diciendo seguro que yo lo sé. Fueron a captar el agua de donde cogían el agua para la Merced y para el colegio de los jesuitas. Curiosamente los dos tienen la fuente de Mascarones en ambos sitios y la fuente de Mascarones. Bueno, pues fueron a agrandar el caño a la cueva del Mortero. Se han quedado ustedes así, ¿verdad? No he dado, no sé, pero hicieron la toma de la cueva del Mortero para que bajara el agua al Huevo. No se me ocurre pensar cuál es el agua del Mortero, pero si alguno de ustedes lo sabe o quiere investigar, puede intentarlo. Yo, la única posibilidad que cabe por el alineamiento es cuando lleguen ustedes al primer merendero. Ahí hay una roca que se la han comido, han hecho un abrevadero, hay un abrevadero para ovejas, con una higuera, que eso en su momento fue una cueva. Porque desde ahí, si vieron ustedes para abajo, está la calle El Carmen que baja a Lineal. Y si no, investigue. Esta es la parte más bonita, o por lo menos la más tierna. Yo, que soy poco poético, hasta me emocioné cuando la leí. Tengo aquí a mi vecina Marilu, que está por ahí. ¿Dónde está Marilu? Está por ahí. Y le dieron esas cosas. Al alcalde también le gustó, que eran las costumbres que había en este pueblo. Eran las mismas que había en otros pueblos de España, auténticos disparates de costumbres. Vigobi está con el ojo de oro, el historiador no puede opinar sobre lo que nos pareciera aquella costumbre, sino documentar qué costumbres había. Y esas costumbres tenían que ver con la religión fundamentalmente y con la moral. Aceptaban a las mujeres, que su única solución era casarse y ponerle vela a quien fuera para que su marido fuera buena gente, o entrar en un convento como monja, o aunque te casara, acabar de monja porque te habías quedado viuda. Es decir, los conventos se convirtieron en lugares de recogida de las mujeres. Después de leer mucho, después de decir que fue el único lugar de liberación para las mujeres, contra todo lo que puedan pensar. Aquellas mujeres que entraron en los conventos fueron mujeres y se comportaron como mujeres y convivieron como mujeres. Incluso tuvieron relativos derechos. Sobre todo las clarisas. Las agustinas recoletas eran unas pobres desgraciadas. El segundo libro, bueno, hay muchas más cosas. La enfermedad, la alimentación, la inseguridad, los pecados. Hay niños pequeños y los pecados eran siempre los mismos. ¿Qué era? El amancebamiento. ¿Qué es el amancebamiento? Dos solteros que quedan por la noche y quedan. Y entonces los vecinos los denunciaban y los obligaban a casarse. Algunos, muy jodidos, denunciaban a ellos para casarse con la que les gustaba. Era el amancebamiento.
Otro era el adulterio. El adulterio estaba a la orden del día. Porque como las mujeres todas se casaban obligadas, pues todas ellas tenían, o habían tenido sus novios, o estaban enamorados de otros y demás, y el adulterio era muy corriente, muy corriente. Y el tercer pecado es sorprendente. Se llama la incontinencia. La incontinencia es que le da un calentón al señor alcalde y se cepilla María José. ¿Saben ustedes lo que le pasa? ¿Saben ustedes lo que le pasaría al alcalde? Pues nada, solo pagaría una multa de como unos 50 euros y se liaría con gila. Es decir, la incontinencia era un pecado que no entiendo porque era una auténtica violación. Las mujeres hubo que tomar medidas para que incluso las procesiones no salieran por la noche. O el comportamiento en la iglesia, porque ustedes creen que hoy hay poca decencia en la iglesia, pero en el siglo XVII, ustedes pueden imaginar, entraban con los perros de caza, llevaban las navajas y las escopetas colgadas y se pegaban una panza fumada en la iglesia que alucinaba. De hecho, a los pobres sacristanes, los párrocos les obligaban a que intentaran echar a la calle a los que estaban fumando, pero no había manera, era un poco desastroso. La parte de esos capítulos son hermosísimos. Hay una parte que es triste, que es la de los niños expósitos. Esta incontinencia, este adulterio y este amancebamiento, además de otros abusos más, daban numerosos niños sin padre, que aquellas mujeres no podían cuidar. No podían cuidar bien porque no tenían medios, bien porque tenían una familia, o bien por las circunstancias que fuera, que no vamos a cuestionar. Y entonces las dejaban en la cofradía de los niños expósitos. Es en la única parte de la investigación que no he sido imparcial. Me sorprendía que la única preocupación de la Iglesia ante aquellos niños expósitos fuera que estuvieran bautizados. Porque en un solo año dejaron 47 niños en la cofradía de los niños expósitos y murieron todos. Con lo cual se cerró la cofradía de los niños expósitos. ¿Saben ustedes dónde dejaban a los niños? En las puertas de las casas de las familias pudientes, para ver si se apiadaban. Aquello se convirtió en un ejercicio dantesco, porque los perros se los comían. Es de esa historia negra de España que está presente ahí. El problema es que tenemos los datos. Y nos dicen cómo, cuándo y dónde. Y te quedas de piedra. Te quedas de piedra ante esa sociedad del siglo XVII, en un señorío eclesiástico. El siglo XVIII es otra historia. Porque el siglo XVIII es un siglo donde las cosas comienzan a cambiar por una cuestión fundamental, porque hay un cambio de dinastía. Muere Carlos II y nombran como rey a un Borbón, a Felipe V. Felipe V es un rey que viene de mamar el absolutismo. Por lo tanto, determinados reinos de España que tienen mucha autonomía, como Aragón, Cataluña, Valencia y demás, están en contra de que venga un Borbón. Así que no se le ocurre otra cosa que pedirle ayuda a los reinos contrarios a España, fundamentalmente holandeses, portugueses e ingleses, y se produce la guerra de sucesión a la corona de España. Al principio en el extranjero, y aquí pues no nos enteramos de nada, pero al poco tiempo los ingleses, buscando su historia, ocupan Gibraltar, ocuparán Menorca, intentarán conquistar Cádiz. Los holandeses, con el rey Carlos, con el futuro, el que iba a ser Carlos III de Austria, entraron por la zona de Valencia. Todas estas circunstancias provocaron una guerra, en la cual
Cazorla salió en bueno. Porque el arzobispo de Toledo, Portocarrero, decidió, y era lógico, que estaba con su rey, con Felipe V. Así que hay una preciosa historia que no la he podido encontrar en ningún sitio, pero que me fui al archivo de Quesada y gracias a la movilidad de José Luis Vilches, el alcalde de Quesada, me permitió consultar los archivos y conseguí los documentos de 1700 a 1713, toda la guerra, donde contaba lo que estaba pasando en Quesada. Pero como Cazorla estaba incluida en el partido, que era cabeza de partido Quesada, ya que era una ciudad de realengo, y las eclesiásticas estaban incluidas en esa, pudimos saber las peleas que tenían Cazorla y Quesada, la de siempre. Y cómo el rey se mosquea con ellas, se cabrea, porque necesitan que vayan rápidamente a Cartagena, porque están desembarcando las tropas enemigas. Y ellos son los que tienen que defender esas partes. Y están ellos peleándose a ver quién manda. Atención, un regimiento. O sea, es increíble. 1200 soldados del adelantamiento de Cazorla salieron y 2 compañías de caballos, de caballería. Y al final lo sortearon. ¿Se imaginan ustedes dónde? En la Pasailla. Todo pasa en la Pasailla. Y en la Pasailla lo sortearon. Y salió que el coronel era de Cazorla. Con lo cual agarraron un bosqueo los de Quesada y no querían ir a la guerra porque el coronel era de... Al final fueron. Y la guerra de sucesión es uno de los capítulos más interesantes que hay a nivel histórico, porque no se tenía ninguna noticia absolutamente de eso. Está todo, está aquí mi amigo Manuel Ortiz, todo eso lo tiene en el archivo. Por si acaso a alguno le interesa, en el tomo del siglo XVIII, dándole, porque me lo pidió el alcalde de Quesada, la transcripción de todos los documentos de la guerra de sucesión, lo he transcrito y van publicados, si quieren ustedes disfrutarlo, ¿vale? Esto no tengo nada que decirle, nada más y nada menos que la pintura de los negros. Negros. El cortijo de los negros, antiguo convento, antigua casa de campo de los jesuitas, coño, ¿cómo vivía los jesuitas? Y que se quedó la orden de San Felipe Neri con ella, por eso se llama Los Negros, y estaba pintado en una capilla, en la medio bóveda, en un ochavo de la capilla, estaba esto. No han visto los libros, pero este libro está dedicado a Manolo Moza Moreno. Y este a Fernando Fuentes. Fernando me dio toda la oportunidad del mundo porque los tres formamos un trío ideológicamente muy diferente. Saben ustedes que Fernando era más bien derechón, Manolo era más bien liberal, y yo, pues, no tengo ni puta idea, pero que bueno, nos llevábamos los tres muy bien. Y pudimos introducirnos en la cultura de Cazorla. Y esta foto, maravillosa, porque me permitió hacer las fotos de cerca, y gracias a mi amigo José Luis Majovi, en este caso está aquí su padre, pero Majovi hijo, por un programa excepcional, montó una sucesión de fotografías al ser un cuadro curvado, para que no se perdiera absolutamente nada. Y tienen ustedes una reproducción a una calidad excepcional de la pintura de los negros, que este ayuntamiento, no creo que la persona de Antonio, despreció de mi querido Fernando Zúñiga cuando quiso donarlo. Actualmente, si nadie lo remedia, acabará expuesto en San Francisco, acabará expuesto probablemente. Bien, aquí ven ustedes la guerra de sucesión, el lugar donde los cazorleños
se cubrieron de gloria. La batalla de Almansa, la batalla más importante, señores, de todo el siglo XVIII en toda Europa. Aquí se juntaron soldados de 11 nacionalidades para hincharse a torta. Ahí. Y ganaron los realistas, los partidarios de Felipe V el Borbón. Con lo cual, los austrias, los holandeses, los ingleses y demás, tuvieron que marcharse de ahí. Y se hizo el famoso Tratado de Utrecht, que con los negociadores que teníamos tan inútiles, fue un auténtico fiasco. ¿Bien? Uno de los capítulos más importantes del siglo XVIII son los censos. En el siglo XVIII se hicieron un mogollón de censos. Censos, catastros, atlas geográficos de Tomás López, en fin, un montón. En toda esta Cazorla. Y en todas hemos recuperado la información de Cazorla. Y hemos comentado la documentación de Cazorla con cosas muy interesantes que deberían ustedes leer. En este caso, tienen ustedes el libro del vecindario de la villa de Cazorla y su aldea del catastro de Ensenada, y tiene el último censo, que es el de Godoy, lo tienen en el izquierdo. Pero está el de Aranda, en fin, tienen ustedes muchos censos. Otro capítulo, por eso dije que el 18 es especial. A partir de subir al trono Carlos III, se produce en España un crecimiento del laicismo. Claro, en otras ciudades el laicismo era algo que se veía muy claro. En Cazorla solo había detalles, pero los hubo. Los hubo, y muy importantes. Cuando lo lean se reirán mucho, porque eran escándalos que afectaban a la Iglesia, escándalos muy humanos. Por ejemplo, un clérigo de Quesada que se enamoró de una de las mujeres más ricas de Quesada y mantuvo relaciones sexuales en todos los sitios, incluido debajo del manto, y no le pusieron ni una pega, y fue un escándalo a niveles comarcales. O algo todavía mucho más interesante, la madre superiora de la Agustina Recoleta tenía como hermano, y lo nombró administrador de la Agustina Recoleta, a uno de los más perseguidos bandoleros de la provincia de Jaén, el Guapo de Cazorla. El Guapo, no lo entienden ustedes, que es de algo bello, es que a los chulos antes le llamaban guapos. Y entonces, el Guapo de Cazorla había estado nada más y nada menos que con la partida de Cocungla, con Juanazo, con el estudiante de Vejiga, con el Guapo de Andújar, en fin, un artista. Bueno, señores, era el administrador del convento de la Agustina Recoleta. No quedó una novicia. No dejó una novicia. El siguiente escándalo de este laicismo que estaba marcándose, este era el escándalo religioso, pero ya había detalles de decir, fue 2 años de hambre. Y en esos 2 años de hambre, las únicas que comían, porque tenían su propiedad y tenían sus concesiones, eran las monjas. Así que el alcalde de Cazorla, en esos momentos, decidió que su pueblo no se iba a morir de hambre. Asaltó los conventos, desde la Agustina Recoleta, les quitó parte de la comida que tenían y del ganado, y con eso pudieron comer muchas de las familias más necesitadas de este pueblo. Pero atención, eso ya empezaba a indicar la injerencia del poder civil sobre el poder eclesiástico. Estamos a medio camino de este magnífico grabado de Goya, que si leen ustedes debajo dice que se rompe la cuerda. Ven ustedes al cura que está ahí flotando, que se rompe la cuerda. Si me encontré los estatutos de la Cofradía del Cristo del Consuelo, tenía que preocuparme en saber las circunstancias por las cuales esa cofradía
hoy es lo que es. ¿Bien? Y debo decirle que fue lo esperado. Una cofradía normal y corriente, sin ningún tipo de nada especial al margen de las demás, porque aquí las cofradías potentes eran la de la Virgen de la Cabeza, la de la Santa Ánima y el Corpus, no había otra cosa. El resto de las cofradías eran un poco menos de Chichinabo, la del Cristo del Consuelo igual. Su posición dentro de la iglesia de Santa María sí destacó, porque estaba en el segundo altar de la iglesia, en la capilla nobiliaria. Se cargaron las pinturas del 16 para poner allí el retablo donde estaba el Cristo del Consuelo, pero ni siquiera su original procesión es característica solo de aquí, la hay en un montón de sitios. Aquí a la esquina, en el medio, tienen el Cristo del Consuelo a la izquierda y aquí tienen el Cristo de Chiscale, en Valdepeña. Pero a la derecha tienen otro todavía que huele mejor. Es el Cristo del Perdón de Hinojares. Y grito lo de Hinojares. Porque muchas veces se le ha atribuido el culto del Cristo del Consuelo a la casa del Marqués de Hinojares. Es curioso que desde el siglo XVII en la villa de Hinojares salga ese Cristo que ven ustedes, igual que el nuestro, de paseo, que el día de la cruz. Exactamente igual. ¿Bien? Acabo. Quiero que valoren, sobre todo, que es lo que yo he intentado por encima de cualquier otra cosa, es que esto, aunque lo haya hecho yo, es la participación de generaciones, de personas, de gente de este pueblo que unos de una manera y otros de otra han intentado descubrir, desarrollar la historia de su pueblo con mejor o peor suerte, con más fortuna o menos fortuna y en un medio difícil de sacar adelante. Espero que el nuevo alcalde dé voz a todos los futuros investigadores y a todos los que quedamos para que nuestro esfuerzo llegue a todos los lugares, llevando el trabajo de todos los que nos dedicamos a la investigación de cualquier ámbito de la villa de Cazorla, del pueblo de Cazorla, llega a todos sitios. Y para eso necesitamos urgentemente que las mariposas de Benavente salgan de Arnés, que las plantas de Rufino salgan en Diarnés, que los cuentos de Juan Antonio salgan en Diarnés, que las publicaciones de Cazorla salgan en Diarnés y estén asequibles para todo el mundo, aunque sea desde Australia. Buenas noches y perdonad que acabemos hasta ahora, que casi se nos acaba la cerveza.